En este vídeo vamos a hacer un breve repaso de las características de los vertebrados y de sus principales grupos. El filo de los cordados es el filo al que pertenece nuestra especie. Dentro de este encontramos todos los vertebrados, pero también otros animales que no son vertebrados. Los cordados se caracterizan por tener una estructura que recibe el nombre de notocorda. Esta es una especie de varilla semirrígida que se encuentra en la forma dorsal y que en los vertebrados dará lugar a la columna vertebral. Los cordados se dividen en varios filos. Uno de ellos es el de los vertebrados, al que nosotros pertenecemos. Hoy en día se piensa que los primeros vertebrados aparecieron hace unos 525 millones de años y correspondían a un grupo de peces que llamamos peces sin mandíbula. Los primeros peces con mandíbula aparecerían un poco después, hace unos 480 millones de años, durante el Ordovícico. Estos primeros peces eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día. Eran lo que llamábamos peces acorazados o placodermos, una clase que en la actualidad está extinta. A esta clase le sigue la clase de los condrictios o peces cartilaginosos, una clase que aparece hace 443 millones de años. Un poco después, hace 428 millones de años, aparecen los peces osteictios o peces óseos, que son los que componen la mayoría de grupos de peces actuales. También en el Devónico aparecen los primeros peces pulmonados, que son capaces de vivir enterrados en el lodo en momentos de escasez de agua, y de los que en la actualidad apenas quedan media docena de especies. Uno de estos peces pulmonados fue el Tiktaalik, que se considera una forma intermedia entre los peces y los anfibios. Estos últimos pertenecen ya a la superclase Tetrápoda, que incluye a las clases de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Tras los anfibios, los siguientes en aparecer fueron los reptiles, hace unos 335 millones de años, que al desarrollar un huevo duro fueron capaces de abandonar poco a poco el medio acuático. Así lograron colonizar gran cantidad de ambientes terrestres y, de esta forma, diversificarse. Por un lado, surgirán reptiles capaces de ir regulando poco a poco su temperatura corporal, y de esta forma, hace unos 205 millones de años, aparecen los primeros mamíferos. Por otro lado, entre hace 231 y 243 millones de años, surgen los primeros dinosaurios. Este quizás sea el grupo más espectacular de reptiles, pero lo que nos interesa ahora es que, a partir de ellos, en concreto a partir de un grupo de dinosaurios bípedos, surgirán hace unos 150 millones de años las primeras aves. Así, para cuando llegamos a la extinción del Cretácico final, hace unos 66 millones de años, la que terminó con el 75% de la vida que había en ese momento en nuestro planeta y con grupos como los dinosaurios y también otros que ya hemos visto como los amonites, ya habían aparecido en nuestro planeta las 5 clases de vertebrados que vamos a ir viendo poco a poco en este vídeo y que se han mantenido hasta la actualidad. Vamos a pasar a ver ahora las principales características que comparten todos los vertebrados. La primera de ellas es que, como su nombre indica, todos poseen una columna vertebral. Esta se encuentra unida con el cráneo, que protege al cerebro, ya que en los vertebrados la mayoría de órganos de los sentidos se encuentran en la zona de la cabeza. Todos tienen extremidades que utilizan para la locomoción, es decir, para desplazarse. En el caso de los tetrápodos, como su nombre indica, poseerán 4 extremidades. Los vertebrados tienen un sistema nervioso muy desarrollado, con un encéfalo que se encuentra protegido por el cráneo. Tienen una médula espinal que está protegida por la columna vertebral y de la que se ramifican gran cantidad de nervios que son los encargados de transportar la información desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro y devolverla posteriormente cuando se ha elaborado una respuesta. Su aparato digestivo es completo y está formado por un tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano y varias glándulas que vierten jugos digestivos a este tubo. Su sistema respiratorio puede ser de tipo pulmonar, en el caso de los vertebrados terrestres, o de tipo branquial, en el caso de los acuáticos. Su sistema circulatorio es cerrado, lo que quiere decir que la sangre está en todo momento contenida dentro de los vasos sanguíneos, y además poseen un corazón que va a bombear la sangre a través de todo el cuerpo del animal. Poseen además un sistema excretor, donde uno de los órganos principales, aunque no el único, es el riñón. Todos los vertebrados se reproducen de forma sexual y cuentan con órganos específicos para hacerlo, que se encargan de producir los óvulos y los espermatozoides.
Son todos unisexuales, aunque sí que es verdad que algunos animales pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida. Todos los vertebrados poseen simetría bilateral. Vamos a pasar a ver ahora, uno por uno, los principales grupos dentro de los vertebrados. Empezaremos por la superclase de los peces y posteriormente veremos las clases de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Terminamos así este vídeo sobre los animales vertebrados. En próximos vídeos veremos las características de cada uno de los grupos.